170 kilómetros por hora sobre una alfombra de arena que oculta trampas mortales. En el Rally Dakar, la gloria y la tragedia están separadas por apenas un grano de arena. No importa si eres una leyenda con 13 ediciones a tus espaldas o una promesa con un sueño. En este desierto, el silencio es el verdugo más implacable. Enero de 2020. Kilómetro 276. Paulo Speedy Gonçalves, el alma del vivac, se detenía para siempre. Un impacto seco a máxima velocidad que obligó a sus rivales a abandonar la carrera para intentar, en vano, devolverle el pulso. Fue el accidente que cambió las reglas, imponiendo el airbag obligatorio para cada guerrero sobre 2 ruedas. Pero ni siquiera la tecnología punta de 2026 puede blindar el espíritu humano. El caso de Carles Falcón en 2024 nos recordó la cruda realidad. Cuando la física del impacto comprime la vértebra C2, ni el airbag más sofisticado puede detener lo inevitable. Es la lucha constante entre el ingenio médico y la furia de la naturaleza. Hoy analizamos la información, la telemetría y las declaraciones de quienes estuvieron allí. Vamos a fondo en la anatomía de los accidentes más fuertes del Dakar. Bienvenidos a la frontera donde la pasión se encuentra con la supervivencia. Esto es el infierno de arena. El Rally Dakar no es una carrera. Es una prueba de resistencia biológica contra el entorno más hostil del planeta. Desde 1979, el desierto ha reclamado más de 70 vidas. Pilotos, mecánicos, periodistas, nadie es inmune. Pero en la última década, algo cambió. El paso de Sudamérica a Arabia Saudita en 2020 no solo trajo nuevos paisajes, trajo una velocidad terminal que la tecnología de seguridad aún no sabía cómo gestionar. Hoy analizamos los 2 casos que fracturaron la historia moderna del rally: la pérdida de una leyenda consolidada y el adiós de un soñador incansable. Esta es la anatomía del riesgo extremo. Paulo Gonçalves no era un piloto más. A sus 40 años, Speedy era el alma del rally. Su carrera se definía por una palabra: solidaridad. En 2016 se hizo viral no por ganar una etapa, sino por detenerse a ayudar a un piloto herido, perdiendo todas sus opciones de podio. En 2020, Paulo llegaba a su 13ª participación. Estaba en una etapa de madurez absoluta, pilotando para el equipo Hero. El 12 de enero, en la etapa 7 entre Riad y Wadi al-Dawasir, el desierto le puso una trampa que no pudo navegar. El kilómetro 276. Una llanura abierta, sin obstáculos visibles. La telemetría de su moto marcaba una velocidad de crucero de 170 kilómetros por hora. A esa velocidad, el suelo de arena compactada es tan duro como el hormigón. Un pequeño bache, imperceptible a simple vista, provocó un desequilibrio. Paulo sufrió lo que los expertos llaman un high side. La rueda trasera pierde tracción, patina y, al recuperarla de golpe, catapulta al piloto por encima del manillar. Paulo impactó contra la arena a una velocidad tal que sus órganos internos sufrieron una deceleración de más de 60 G. El primero en llegar fue el australiano Toby Price, vigente campeón. Al ver la moto destrozada y el cuerpo inerte de Paulo, Price no dudó. Presionó el botón de emergencia y se arrojó al suelo para iniciar la reanimación cardiopulmonar. Price declararía más tarde con la mirada perdida: fueron los 8 minutos más largos de mi vida. Sentí que fueron como 1 hora. Estábamos allí, en medio de la nada, intentando traerlo de vuelta. Los médicos llegaron rápido, pero en mi interior sabía que Portugal había perdido a un guerrero. Minutos después llegó el argentino Kevin Benavides. Al principio no reconoció quién estaba en el suelo. Los médicos ya estaban trabajando. Benavides continuó la carrera, pero al llegar al punto de reabastecimiento, recibió la noticia. Su declaración es uno de los testimonios más desgarradores del Dakar. Me desplomé en el piso, no podía creerlo. Quedaban 70 kilómetros para terminar la etapa y lloré cada uno de ellos. Paulo era mi amigo, mi mentor. El desierto se llevó a lo mejor de nosotros. ¿Por qué murió Paulo Gonçalves? La verdad detrás del accidente. La organización del Dakar, ASO, inició una investigación inmediata.
El parte médico confirmó politraumatismos severos y un paro cardíaco instantáneo. Paulo llevaba todas las protecciones de la época, pero en 2020 el airbag para motoristas aún no era obligatorio en el rally. Se determinó que el cuello y el tórax habían recibido el impacto principal. La muerte de González no fue solo una tragedia personal. Fue el fallo de un sistema que permitía a las motos correr a 180 km por hora, sin una protección activa que mitigara el golpe contra el suelo. En 2021, el Dakar cambió para siempre. La muerte de Paulo y la de Edwin Straber días después forzaron la obligatoriedad del chaleco airbag electrónico. Este sistema, que hoy en 2026 es estándar, utiliza giroscopios y acelerómetros para detectar una caída en menos de 50 milisegundos. El airbag se infla antes de que el piloto toque el suelo, protegiendo vitalmente el cuello, los hombros y la columna. Pero como aprenderíamos 4 años después, la tecnología tiene un límite físico infranqueable. Carles Falcón no era un profesional de élite, era un ingeniero y apasionado del off-road que representaba el espíritu del piloto amateur que hace grande al Dakar. Junto a su equipo, Twin Trail, regresó en 2024 tras haber superado el accidente casi mortal de su compañero Isaac Feliu años antes. Carles era metódico, técnico y prudente. Pero el Dakar no entiende de currículums. El 7 de enero de 2024, durante la segunda etapa, la arena de Al-Genaquilla decidió el destino de Carles. A diferencia del accidente de Paulo, Carles cayó en un tramo más técnico. Fue una caída limpia en apariencia, pero el ángulo fue catastrófico. Su cabeza impactó directamente contra el suelo, provocando una compresión axial de la columna. El impacto le causó una fractura en la vértebra C2, la misma lesión que dejó tetrapléjico al actor Christopher Reeve, y que en el caso de Carles detuvo su respiración y su corazón. Reanimación en el infierno. El equipo médico del Dakar realizó un milagro en pista. Encontraron a Carles sin pulso. Durante interminables minutos, los doctores realizaron maniobras de reanimación en medio de una tormenta de arena y polvo. Consiguieron recuperar sus constantes vitales. Carles fue estabilizado y trasladado a un hospital en Arabia Saudita, y posteriormente repatriado a España en un avión médico. El mundo del motor se volcó en oraciones por el piloto catalán. Sin embargo, el daño neurológico era demasiado profundo. Su compañero de aventuras, Isaac Feliu, quien conocía mejor que nadie el riesgo, publicó una carta tras la confirmación del fallecimiento de Carles. Sus palabras son el testamento de una amistad forjada en la arena. Carles, has sido un ejemplo de lucha y de vida. Te fuiste haciendo lo que amabas, con la sonrisa que siempre te caracterizó. El vacío que dejas es imposible de llenar, pero seguiremos adelante por ti. La comunidad médica analizó el caso. Carles llevaba el mejor airbag del mercado en 2024. ¿Por qué no lo salvó? La respuesta es puramente física. El airbag protege contra la hiperextensión, el latigazo, pero no contra la compresión axial. Si el peso del cuerpo cae verticalmente sobre la cabeza, la vértebra C2 recibe toda la energía. A pesar de los cascos de fibra de carbono de 2026 y los chalecos inteligentes, el cuello sigue siendo el talón de Aquiles de cualquier motociclista. Hoy, en 2026, el Dakar ha introducido el límite de velocidad dinámico y el Roadbook digital con alertas sonoras predictivas por IA. Se han reducido las velocidades máximas de las motos de 450 centímetros cúbicos a 160 kilómetros por hora de forma estricta. Sin embargo, la organización es honesta. David Castera, director del Dakar, lo ha dicho repetidamente. Podemos poner todos los airbags del mundo, pero cuando un hombre decide ir a 150 kilómetros por hora por el desierto, el riesgo cero no existe. Es una pelea contra la naturaleza. Paulo González y Carles Falcón no son solo nombres en una lista de fatalidades. Paulo nos dejó la lección de la humanidad sobre la victoria. Carles nos dejó la lección de la pasión sobre el miedo. Gracias a ellos, el equipamiento que usan hoy los pilotos aficionados en cualquier parte del mundo es infinitamente superior. Su sacrificio involuntario ha financiado la investigación que hoy salva vidas en cada etapa del rally. El Dakar seguirá existiendo. Mientras haya desiertos y humanos con sed de aventura, habrá alguien dispuesto a cruzar la línea. Pero cada vez que un motor ruge en la salida de una etapa,
Los nombres de Paulo y Carles resuenan en el viento. Porque en este desierto nadie muere del todo mientras su historia se siga contando. Ahora te pregunto, ¿crees que el Dakar debería limitar aún más la velocidad de las motos? ¿O el riesgo extremo es la esencia misma que no se debe tocar? Comparte tu opinión, con respeto a la memoria de estos pilotos.